Damos comienzo a este momento de retiro en este tiempo litúrgico de la Cuaresma, iniciado con ese rito de la imposición de la ceniza que, con las palabras que le acompañaban, nos recuerdan nuestro ser frágil, contingente y por tanto mortal. Recuerda que eres polvo y al polvo has de volver. El sagrado tiempo de la Cuaresma nos invita a reconocer el sentido de nuestra existencia y recordarnos la verdad por la que hemos venido a este mundo, para lo que Dios nos ha dado la vida. Es lo que, en otras palabras, San Ignacio de Loyola propone en sus ejercicios espirituales, aquello que se llama la meditación de el principio y fundamento. Principio y fundamento porque es el fundamento y el principio de una vida verdaderamente ordenada, según aquel que nos la ha dado, que es Dios nuestro Creador. Principio y fundamento porque ha de ser también, lógicamente, lo que establezca nuestra escala de valores y nuestras distintas formas de comportarnos y de vivir. Todo ello ordenado al fin para el que hemos sido creados. Y esto es fundamental, sobre todo para nuestra sociedad de hoy, donde muchas personas en crisis existencial no saben a qué han venido a este mundo, no saben para qué viven, no tienen un fin claro de su existencia, sino que están simplemente a la improvisación, al día a día, a los que vaya surgiendo o viniendo, con un temor terrible ante la realidad última del hombre, que es la muerte. Por eso se obvia, por eso se quita de en medio, por eso no queremos hablar de esa realidad. El principio y fundamento de San Ignacio de Loyola, que responde a la pregunta: ¿para qué ha sido creado el hombre? Y el hombre ha sido creado para conocer, amar y servir a Dios nuestro Señor, y mediante esto salvar su alma. Conocer, amar, servir a Dios y mediante esto salvar su alma. Y esto es fundamental para ordenar nuestra propia existencia. Porque, como hemos dicho en estos días, hoy en la homilía de la mañana, el otro día hablando de la concupiscencia, el otro día hablando de la paz, hemos de ordenar nuestra existencia según la razón, según las cosas son como son, y no como a nosotros nos pueda parecer o nos gustaría que fuesen o sentimos que sean. Las cosas son para lo que son. ¿Qué diríamos de un coche que es utilizado como vivienda? Pues lógicamente diríamos que eso no es normal, que el coche no está inventado, no ha sido inventado para que lo utilicemos de vivienda o de maceta, ¿no? Ni utilizar un peine para revolver la comida. Lógicamente el peine está para peinar, no para revolver la comida. Entonces entendemos que el hombre, fuera de conocer, amar y servir a Dios, nuestro Señor, está siendo utilizado, está usándose, pero sin el sentido para el que ha sido creado. Esto es fundamental. Y hoy tenemos que volver a esta base fundamental de la predicación, porque nuestra gente de hoy vive totalmente desorientada, sin razón. Incluso pues nuestra sociedad de hoy, que les prohíbe pensar, porque ya todo el pensamiento te viene dado por la caja tonta y actualmente más por las redes sociales, ¿no? Bien, las obras de Cuaresma que la Iglesia nos predica, obras que ya sabemos que nos deben acompañar durante todo el peregrinar de nuestra vida, el ayuno, la limosna, la oración, ¿qué es lo que pretenden? En definitiva, quieren volver a recordarnos este principio y fundamento, que hemos de despreciar todos los bienes creados, desprendernos de ellos y hemos de acercarnos a Dios, hemos de buscar a Dios. Mediante el ayuno, dando prioridad al espíritu sobre el cuerpo, mediante la limosna, repartiendo nuestros bienes y desprendiendo este corazón nuestro que conocemos y que se apega tanto a lo material y al dinerito, desprendiéndonos de ello en favor de los pobres para ser más libres y no ser esclavos
de nuestras propias riquezas, y la oración, en definitiva, para unirnos a Dios nuestro Señor. Así se define la oración, la definición clásica: elevación de nuestra mente a Dios para pedirle bienes. Por tanto, la Cuaresma nos recuerda ese principio y fundamento para el que hemos sido creados: conocer, amar, servir a Dios nuestro Señor, y las obras que se nos piden, ayuno, limosna y oración, nos ayudan de forma positiva a llegar a ese fin. Bien, pero es necesario, mis queridos hermanos, hacer lugar para Dios, hacer lugar para Dios. Y por eso en esta tarde hemos de dedicar este tiempo a estarnos con el Señor. Contemplábamos en el segundo domingo de Adviento, ¿verdad?, esa escena tan hermosa de la transfiguración. El Señor que coge a sus predilectos, a Santiago, a Pedro, a Juan, y los lleva a lo alto de la montaña para que contemplen, para que puedan presenciar, para que puedan gozar, atisbar algún rasgo de su divinidad en aquella transfiguración maravillosa. En definitiva, nosotros estamos siendo elegidos por el Señor, que el mérito es de Él, que no es nuestro, que somos nosotros los que somos agraciados y que estamos aquí no porque seamos mejores que los que no están, somos aquí porque Dios ha tenido más misericordia de nosotros y ha sido más bueno con nosotros y nos ha amado con un amor de predilección mayor que a otros, y quiere hoy que nos acerquemos a Él. Hemos de hacer lugar para Dios en nuestra vida, apartándonos un poco de las ocupaciones que nos preocupan, pero que realmente nos deberían solamente ocupar. Las cosas de este mundo, como el comer, como el vestir, como el trabajar, como tantas otras cosas, son ocupaciones, pero no preocupaciones. Porque nos dice Jesús en el Evangelio: buscad el reino de Dios y su justicia. Esta es vuestra preocupación. Esto es lo primero en nuestra vida y lo fundamental: buscar el reino de Dios y su justicia. Todo lo demás se os dará por añadidura. Hemos de ocuparnos de todo, lógicamente, pero hemos de preocuparnos solamente por Dios, su causa, su reino y nuestra salvación. Para buscar a Dios y para hacer lugar a Dios hemos de silenciar las voces del mundo que continuamente nos están atrayendo, que continuamente, como cantos de sibila, quieren atraernos hacia sí, para enredarnos en sus placeres, en sus gozos, en sus entretenimientos, etc. El mundo nos reclama continuamente con sus atractivos. Es el mundo consumista que se ha creado en la actualidad, fruto de un materialismo atroz, ya sea en la vertiente socialista, comunista, ya sea en la vertiente capitalista, pero es consumismo, materia, satisfacción de las necesidades, y esa en una, vamos a decir, continua exigencia de tener que satisfacer, porque nunca nos damos plenificados, porque nada puede plenificar el corazón del hombre, nada de este mundo, solamente aquel que lo creó, solamente su creador, solamente Dios nuestro Señor. Hemos de silenciar las voces del mundo. Por eso, uno de los ayunos más agradables a Dios también en estos tiempos es apartarnos un poco de ese mundanal ruido, de ese teatrillo, ¿no? A mí me gusta utilizar mucho, ya me lo habéis oído otras veces, la expresión de San Pablo: la representación de este mundo se termina. El mundo, y cuando digo mundo, digo a veces también la parte mundana de la Iglesia, no deja de ser un teatrillo, un escenario, y hay que silenciar todo eso. Hay que apartarnos un poquito de toda esa ansia de noticias, de comentarios, de ver, de saber, de querer. Hemos de silenciar esas voces que tanto nos distraen, que tanto nos disgustan y que tanto nos hacen perder la paz. Hemos de silenciar nuestras voces interiores. Lo anterior es fácil. Silenciar lo externo es fácil. Retiro el móvil, me aparto de la televisión, de la radio, me ocupo de las cosas de mi familia, de mi trabajo, discretamente. Es fácil silenciar eso. Pero los ruidos interiores, ¿no? La loca de la casa,
esa es más difícil de tranquilizarla, de calmarla, ¿no? De sosegarla, ¿no? Y también tenemos que hacer silencio de esas voces interiores que hay en nosotros y elevar nuestra mente a Dios. Y elevar nuestra mente a Dios. Es lo que llamamos oración, pero para ello es necesario una circunstancia, un ámbito, que es el de la soledad, el del silencio, lo que llamamos también retiro, o que también se llama en algunos ambientes desierto. Soledad, retiro, silencio, desierto. Es lo que vamos a hablar en esta tarde. La ventaja y la necesidad que tenemos de hacer silencio, recogimiento, retiro, soledad. Hay una cancioncita por ahí, moderna, que suena en estos días de Cuaresma, que es: nos has llamado al desierto, Señor de la libertad, y está el corazón abierto a la luz de tu verdad. Subimos con esperanza la escalada cuaresmal, el pueblo de Dios avanza hasta la cumbre pascual. Nos has llamado al desierto. Y la Cuaresma es un desierto oficial, público, que la Iglesia convoca para todos los bautizados. Leíamos el día de miércoles de ceniza, ¿verdad? Esa profecía, ¿no? Donde se proclamaba, donde se exhortaba y se llamaba desde los ancianos a los jóvenes, desde los animales a los niños de pecho, a que todos se vistieran de saco y se rociaran de ceniza en señal de penitencia. Es la llamada de la Iglesia en la Cuaresma a este desierto, a esta soledad, a este recogimiento, ¿no? Como salud para nuestra alma, ¿no? Incluso para nuestro cuerpo. Fijaos que los mandamientos de la Iglesia, los 5 mandamientos de la Iglesia, como lo que la Iglesia nos prescribe este santo tiempo de Cuaresma, son ese mínimo indispensable que la Iglesia ha establecido para asegurar en nosotros el estado de gracia. Los 5 mandamientos de la Santa Madre Iglesia: oír misa entera todos los domingos, confesarse una vez al año en peligro de muerte o sea de comulgar, comulgar por Pascua de Resurrección, ayunar y abstenerse cuando lo manda la Santa Madre Iglesia, ayudar a la Iglesia en sus necesidades, es el mínimo indispensable que un católico ha de cumplir si quiere conservarse en estado de gracia, agradando a Dios y no condenarse. El mínimo indispensable. La Cuaresma es ese mínimo indispensable que la Iglesia nos pide, de recogimiento, de soledad, de desierto, para que nuestra alma se encuentre con Dios, para que nuestra alma se purifique de los apegos de este mundo y de las criaturas, para que nuestra alma crezca y se fortalezca en la virtud. Nos has llamado al desierto, y al desierto nos invitó Jesús en el primer domingo de Cuaresma. Pasó 40 días y 40 noches en el desierto, ayunando. Jesucristo, el Hijo de Dios, que no tenía necesidad ninguna de hacer penitencia, porque no era pecador ni podía cometer pecado. Él era Dios, Él era Dios. Así también en el tiempo de Cuaresma se nos recuerda mediante las lecturas en los oficios sagrados la historia del pueblo de Israel, aquella salida de Egipto y aquellos 40 años por el desierto hasta llegar a la tierra prometida. 40 años, una vida. Así también recordamos al profeta Elías, que caminó 40 días y 40 noches ayunando hasta llegar al monte Horeb, donde se encontró con el Señor por medio del desierto. Es al desierto, a la soledad, al silencio, a la que Dios nuestro Señor quiere llevar a su pueblo, a este pueblo y de Israel su amada, que se ha prostituido con los dioses de los paganos. Y así le dice por el profeta Oseas: he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y le hablaré al corazón. Es en el desierto donde vivió el hombre más grande nacido de mujer, Juan el Bautista. Vivió en el desierto toda su vida, con la misión más grande recibida,
en un hombre del Antiguo Testamento que era ser el último de los profetas, aquel que debía señalar entre los hombres al Cordero que quita el pecado del mundo. Así también lo hizo San Pablo tras su conversión. Una vez caído del caballo y recibido el bautismo, San Pablo se retira al desierto, 3 años, al desierto de Arabia. Allí será instruido interiormente por el mismo Espíritu Santo. Y después de esa estancia en el desierto, será cuando Pablo comience a predicar incansablemente a Jesucristo. Así también lo hicieron los santos padres del desierto. Recordemos a San Antonio Abad, recordemos a San Pablo, ermitaño. San Antonio Abad, que siendo todavía un mocito, escuchó entrando en la iglesia aquellas palabras del Evangelio: si quieres ser perfecto, ve, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Vendió todo cuanto tenía, heredado de sus padres, dejó el apañito para su hermana y se fue al desierto. Así también San Pablo ermitaño, hoy celebramos a otro ermitaño también, San Juan Clímaco, y tantos otros, hasta la misma modernidad. Recordemos al grandioso padre Foucault, al hermano Carlos de Foucault, este hombre francés que se retira a el desierto del Sáhara para dar testimonio de Jesucristo. Y así al desierto también ha de huir la mujer, imagen de la Iglesia e imagen del alma de cada bautizado. Esta mujer que en el capítulo 12 del Apocalipsis es perseguida por el dragón. Nos dice el evangelista San Juan en el Apocalipsis que la mujer huyó al desierto. Al desierto hemos de huir también nosotros ante la persecución de esta serpiente, del dragón infernal que busca darnos muerte. Y os pregunto, yo sacerdote, vosotros, trabajadores, padres de familia, madres de familia, ciudadanos de este mundo, ¿podemos ir al desierto? ¿Podemos tener esa santa libertad de un Pablo, el ermitaño, de un San Antonio Abad, de dejarlo todo e irnos a un lugar retirado? Ojalá pudiésemos, ¿verdad? Ojalá pudiésemos tener esa dicha de escapar, ¿no? De escapar. Pero tenemos que realizar nuestra vida allí donde el Señor nos ha puesto. Y salvo que esa vocación a la soledad, a una vida de ermitaño o solitaria en el desierto, en un lugar apartado, sea manifiesta por Dios a nosotros, hemos de estar donde tenemos que estar, cumpliendo con nuestras obligaciones y santificándonos allí donde el Señor nos ha puesto. Hay un sacerdote muy querido aquí en nuestra diócesis de Toledo, está pasando mal momento, hemos de rezar por él, aunque él lo lleva con mucha alegría y con mucha paz. Y ese sacerdote tiene una frase que repite mucho, que es: allí donde nos plantó el Señor, allí es donde tenemos que dar fruto, ¿no? La tentación siempre en la vida espiritual de la posibilidad, la quimera de el futurible, ¿no? La utopía de si yo estuviese en no sé dónde con tales circunstancias, con tales personas, de esta manera y de esto otro, y el Papa fuera de esta manera, y el obispo fuera de esta, y mi madre fuera de esta, y mi marido fuera de esta, sería un santazo. Es una fantasía que nos creamos. Donde tenemos que ser santos y donde tenemos que santificarnos es con la realidad que nos ha tocado vivir. Aquí donde estoy, con el trabajo que tengo, con la esposa que me ha tocado, con los hijos como me han salido, con los compañeros que tengo, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. Nosotros no podemos huir al desierto. Dios no nos ha llamado por ese camino, pero sí es necesario que busquemos momentos de desierto, que busquemos momentos de soledad, que busquemos momentos de retiro, que busquemos momentos de entrar dentro de nosotros. Es lo que Jesús nos invitaba también al principio de la Cuaresma, cuando hacía la corrección acerca de la oración a sus apóstoles. Evangelio de San Mateo, capítulo 6.
Cuando oréis, cuando hagáis oración, no seáis como los hipócritas, a quienes les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas, para que los vean los hombres. En verdad os digo que ya han recibido su paga. Tú, en cambio, cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te lo recompensará. Fijaos el cambio del vosotros al tú. No me había fijado yo en esto hasta ahora mismo que lo estoy leyendo. Jesús corrige con vosotros y Jesús nos da el consejo con el tú. Para que tú que estás aquí ahora conmigo escuchando esto, lo apliquemos a nuestra vida. Cuando oréis, no hagáis como los hipócritas. Tú, en cambio, entra en lo escondido, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre, que está en lo escondido, que está en lo secreto. Y tu Padre, que está en lo secreto, que ve en lo secreto, te lo recompensará. Santa Teresa de Jesús, maestra de oración, tratará del tema de la oración y de esta búsqueda de la soledad, de la interioridad, del silencio, de la comunión con Dios. Y ella utilizará una metáfora que conocemos todos porque es el título de una de sus obras, ¿no? El castillo interior. El castillo interior. Ese castillo interior que es cada uno de nosotros, nuestra propia realidad, nuestra propia persona, con nuestro cuerpo y nuestra alma, con sus ventanas, con sus puertas, que estos son los sentidos exteriores, ojos, oído, etc., y que hemos de cerrar para adentrarnos dentro del castillo de nuestra alma y dentro de ella profundizar, adentrarnos por esas 7 moradas que ella describe, ¿no?, como su experiencia propia de oración, hasta esa 7ª morada que es el matrimonio místico con Dios, ¿no?, esa unión perfecta. Es la invitación del libro del Kempis, la imitación de Cristo, en su capítulo 21 del libro primero, del amor a la soledad y el silencio. Busca tiempo a propósito para estar contigo y piensa a menudo en los beneficios de Dios. Y unos versículos más adelante dice el Kempis: al que quiere llegar a las cosas interiores y espirituales, le conviene apartarse con Jesús de la gente. Busca tiempo a propósito para estar contigo y piensa a menudo en los beneficios de Dios. Al que quiere llegar a las cosas interiores y espirituales, le conviene apartarse con Jesús de la gente. Recordad que esto no es al que quiere, sino que es lo que tenemos que hacer, porque no hemos venido a este mundo más que a amar, conocer y servir a Dios nuestro Señor. ¿Sí? Yo como padre de familia, yo como trabajador, yo como sacerdote, yo como laico en el mundo, cada uno en nuestro oficio, yo viviendo en una ciudad, yo viviendo en medio del campo, yo ya jubilada, yo empezando mi vida laboral, yo estudiando todavía, todos allí donde estemos y haciendo lo que tenemos que hacer, nuestra primera preocupación es buscar a Dios. Amar, conocer y servir a Dios nuestro Señor. Y esto es la vida interior. Pero si queremos vida interior, si queremos darnos a las cosas espirituales, hemos de apartarnos con Jesús de la gente. Porque ¿cómo vivió nuestro Señor Jesucristo? Vivió en la soledad, vivió en el retiro, vivió en el silencio, vivió en medio de Nazaret, pero como si fuera en un desierto. Nuestro Señor Jesucristo durante 30 años tuvo una vida totalmente oculta. Si nosotros tuviésemos que planear la redención, hubiese sido un desastre. Como los políticos hubiéramos hecho un gasto tremendo en altavoces, en focos, en espectáculo, en, vamos a decir, estrados, no sé qué, no sé cuánto. Y nuestro Señor Jesucristo
que vino a hacer la obra más importante, trascendental de toda la historia, que es la redención del género humano, escogió para nacer un pesebre, vivió durante 30 años oculto en una casita humilde de Nazaret junto a un taller de carpintería y terminó muriendo fuera de una ciudad en un trozo de madera, la cruz. Nosotros hubiésemos hecho horriblemente un gasto tremendo, lo hubiésemos preparado todo, hubiésemos puesto anuncios, y hubiese sido una ruina. Y el Señor lo hizo de esta manera: silencio, recogimiento, desierto, soledad. Es que las monjas esas de clausura, ¿qué hacen allí todo el día? Todo el día tienen que estar aburridas. Y están salvando el mundo. Y si el mundo está mal, es porque cada vez hay menos monjas para interceder. El mundo se convierte no por las grandes acciones que Dios puede pedir y conceder a ciertas almas. A San Francisco Javier le mandó ir a evangelizar el Oriente. A San Francisco Javier. Pero al sacerdote de parroquia, de pueblo, le manda santificarse y santificar a las almas en medio de la cotidianidad de una vida ordinaria, desapercibida, sin relumbre, sin lustre, sin fama. Pero es que nos encanta a nosotros lo de las grandes hazañas, ¿no? Y hay que tener un corazón magnánimo, lógicamente, y aspirar a cosas grandes, pero con humildad, con humildad. Jesucristo vivió durante 30 años oculto, y esos años ocultos son años de redención, porque cualquier acción del Verbo era acción redentora. Desde su concepción en el seno materno de María, Cristo ha sido constituido sacerdote, redentor, universal. Aquel primer milagro, aquel latido de aquel corazón en el vientre santísimo de María, fue redentor. Y con solamente quererlo, Dios nos hubiese redimido. Jesucristo comienza su actividad apostólica y no lo hace con un gran discurso, ni proponiéndose en público, ni buscando amistades y personas que lo pudieran promocionar. ¿Cómo comienza el Señor su ministerio público? Ayunando en el desierto, 40 días, 40 noches, en soledad, silencio, recogimiento. Durante los 3 años de su vida pública, el Señor se cansó. Hermosísima, ¿verdad? La lección de la samaritana, ¿no? Cuando el Señor se sienta en el pozo, el Hijo de Dios, creador de cielos y tierra, que sostiene todo cuanto existe, sintió fatiga. Como nosotros cuando hemos trabajado un día y ha sido un día fecundo, pero que finalmente pues estamos agotados y estamos sentados, ¿no? El Señor se sentó junto al pozo de Sicar, ¿no? Experimentó su fatiga para curarnos a nosotros de nuestras fatigas. Pero el Señor buscaba continuamente el retiro, la soledad, el desierto. Hoy lo hemos escuchado en el Evangelio. Buscaban para proclamarlo rey los hombres, nuestra forma de ser. ¡Hala! Como nos había dado comida, a esta hay que ponerlo al gobierno que nos va a arreglar los problemas. Y dice el Señor, sabiendo que venían para nombrarlo rey, se huyó de ellos y se retiró. Y así tantas veces en el Evangelio. El Señor que se retira, el Señor que en la noche va a lo escondido, que se aparta de sus discípulos. En la misma hora de Getsemaní, llama a sus apóstoles a orar con Él, pero el Señor se retira un poco más solo. Esa soledad. Esto de San Ambrosio, maravilloso, en el Tratado sobre la Virginidad. Cristo no vive entre los mundanos. Cristo es paz y el mundo es algarabía. Cristo es justicia y el mundo es falaz y engañador. Cristo es trabajador y laborioso y
y el mundo es perezoso. Cristo es caridad y el mundo es cruel. Cristo es fidelidad y el mundo es perjuro. Cristo está en la Iglesia y fuera de ella están los ídolos. Precioso, magistral. Cristo no vive con los mundanos. Cristo es paz y el mundo algarabía. Cristo es justicia y el mundo falaz y engañador. Cristo es activo y laborioso y el mundo perezoso. Cristo es caridad y el mundo es cruel. Cristo es fidelidad y el mundo perjuro. Cristo está en su Iglesia y fuera de ella están los ídolos. Mirad cómo elogia también San Jerónimo la soledad. San Jerónimo también huyó a la soledad. Tuvo la valentía, sintió la llamada del Señor a huir del mundanal ruido. Había sido llamado a Roma por el gran Papa español Dámaso para encomendarle la traducción de las lenguas originales, el hebreo y el griego, a la lengua latina de la Biblia, la Vulgata, sobre todo el Antiguo Testamento, el Pentateuco, que estaba traducido, la traducción que se tenía era de una tradición que venía, se llamaba Vetus Latina, hecha en África y que tenía pues sus faltas. San Jerónimo, un hombre inteligente, dado a los estudios, acude a Roma. Y allí el pobre es objeto de las envidias, de la maledicencia y pues la maldad de muchos otros que por ese favor del Papa o por la sabiduría que él tenía, pues le envidiaron, ¿no? Terminó hartito de Roma, ¿no? Terminó hartito de Roma. ¿Y huyó a dónde? Allí donde Dios se hizo pequeño, allí donde Dios se hizo bebé, allí donde Dios nació, a la cueva de Belén. San Jerónimo, de la grandeza del cardenalato de Roma, de la ciudad del Papa y sede del Imperio Romano, huyó a la gruta de Belén. Allí se hizo ermitaño. Dice San Jerónimo, la soledad es la forma y la regla de la sabiduría. Fijaos, la soledad es la forma y regla de sabiduría. Los grandes genios de nuestra historia, de las ciencias, del arte, cuando han querido buscar, investigar, estudiar, cuando han querido inspirarse para hacer una obra, han buscado la soledad. Y normalmente los genios es que son un poco sociópatas, no quieren mucha relación con la gente, porque en la soledad tienen la forma y la regla de la sabiduría. La soledad es por sí misma predicación de la virtud. Una persona que vive sola, que vive apartada, realmente es una persona que engendra cierta curiosidad y al mismo tiempo cierta admiración. Aquel que vive allí. En todos los pueblos pasa, ¿eh? No sé aquí en Castilla, pero en Galicia ya la población es bastante dispersa, ¿no? Pero si hay una casa un poco más leja de lo que es el núcleo, aquel que vive por allí ya dices, algo tiene misterioso, ¿no? La soledad es por sí misma una predicación de la virtud, por la templanza, por la recidumbre, por la constancia, ¿no? Por una cruz tan grande también, porque el hombre ha sido creado ser social, ¿no? Para relacionarse con los demás. Es disponerse para ir al cielo, dice San Jerónimo, el apartarse del mundo. El apartarse del mundo es disponerse para ir al cielo. Porque de este mundo, ¿a dónde vamos a ir? Al cielo. Si ya comenzamos nosotros apartándonos de él, ya estamos como adelantando el camino. Ya estamos adelantando el camino hacia el cielo. ¿Esto quién son los inteligentes, los más listos? Los que se encierran en los monasterios y en los conventos. Ya se apartan del mundo para prepararse al cielo. Por eso cada monasterio, cada convento, la vida contemplativa y religiosa es una antesala de la vida del cielo, porque ya se han apartado del mundo,
ya se han apartado del mundo. ¿Cuándo choca esto, ¿no?, que estamos hablando, con la necesidad natural, pero quizás exacerbada en nuestros días, por las tantas heridas afectivas que hay, ¿no?, de la necesidad de sociabilizar, ¿no?, de tener ámbitos de amistad, de relaciones, ¿no? La gente tiene que salir, la gente tiene que verse, la gente tiene que... Y cada vez, como somos más extraños y cada vez pues la persona se está convirtiendo en un ente cada vez más extraño y más raro, pues ahora sociabilizamos a través de las redes sociales, ¿no?, imaginándonos y creándonos personajes que no existen, ¿no? Y hay una cantidad de redes sociales y de aplicaciones para relacionarse, para encontrar amigos, para charlar, para quedar, para excursionar, etcétera, ¿no? Choca, ¿no? Choca todo esto con esta necesidad tan, vamos a decir, llamativa en el hombre de hoy, que continuamente tiene que estar fuera, fuera. Yo el viernes me preguntaba, ¿pero qué hay hoy en Toledo? Que es viernes de Cuaresma, que todavía estamos en abril. Una cantidad de coches, para arriba, para abajo, un tráfico tremendo, gente por todos lados. No sé qué había, pero había muchísima gente. La gente no para. La gente no para. Padre, qué bien que ya ha salido el sol, ha parado la lluvia. Y digo, pues yo quiero que llueva en Semana Santa, a ver si la gente está quieta. Pero ni con lluvia está quieta. La gente necesita salir, moverse, estar fuera, 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 ¿no? Fuera. Hasta la gente mayor dice, padre, yo no veo la tele, pero la tengo encendida para no estar sola, me hace compañía, ¿no? La tele o la radio, ¿no? Y ya lo más simpático es cuando hablan del gato y del perrito, ¿no? Es que me hacen mucha compañía. Son mejores que muchas personas, ¿no? Son mejores que muchas personas, ¿no? Hasta aquí hemos llegado, hasta aquí hemos llegado. Ponemos la televisión para que nos haga compañía. Y el perrito con el guau guau nos quiere más que cualquier otra persona, ¿no? Bueno, que una persona, porque el perro no es persona. No es persona el perro, ¿eh? Me da mucho cariño. Bien. Tesis principal es que la soledad y el desierto son lugares, ya no hablamos para nosotros de lugares físicos, sino que es tiempo, espacio vital que hemos de buscar dentro de nuestra vida, ya sea en el tiempo de nuestra oración, ya sea dentro de nuestra propia casa, en nuestro propio ámbito, ya sea dentro de nuestra programación, vamos a decir, diaria, semanal, mensual. Ese desierto, esa soledad, ese retirarnos un poquito, lo que estamos haciendo esta tarde, ¿no? Más que ahora que estoy aquí yo dando la tabarra, ¿no? Será el momento de esa soledad y de ese desierto, cuando nos quedemos a solas con Él. Y estamos aquí sentados en estos bancos, pero es como si yo mismo, como si yo solo estuviese con Él. Para mí, se expone Jesús aquí y está para atenderme con todas disposición de darme sus gracias, sus luces, sus consuelos, para corregirme también si hace falta. Mis faltas, mis cobardías y mis fragilidades, ¿no? Tesis principales: la soledad y el desierto son los lugares donde se aprende la verdadera sabiduría. ¿Y en qué consiste la verdadera sabiduría? En conocer y amar a Dios y en conocernos a nosotros mismos y vencer nuestra debilidad. La verdadera sabiduría consiste y se resume en esto: en conocer a Dios y conocernos a nosotros. Conocer a Dios para amarlo más, conocernos a nosotros para ser como Dios quiere que seamos. Hay una oración, y es que me está viniendo últimamente mucho a la cabeza, una frasecita, yo creo que es de San Manuel González, pero no he tenido el momento, no me he acordado de buscarlo, ¿no? Señor, con mucha pena de ser como soy, pero con muchas ganas de ser como tú quieres que sea. Señor, con mucha pena por mi parte de ser como soy, una desgracia, una calamidad, un torpe, pero con muchas ganas de ser como tú quieres que sea, un santazo. A la santidad me llamas, ¿no? A la altura de la santidad. Pues con esa disposición, con esa tristeza de ser como soy, pero con esa disposición de querer ser como tú quieres que sea,
me pongo en tu presencia. Ilumíname, ilústrame, fortalece mi voluntad, dame tu gracia, sosténme en la lucha, manténme unida a ti, hazme vencedor, ¿no? La sabiduría consiste en amar a Dios, en su amor, en su conocimiento y en conocernos a nosotros mismos, nuestra pequeñez y desde ahí nuestro vencimiento, ¿no? Otro gran santo del desierto es el fundador de la Cartuja, San Bruno, ¿no? Cada cartuja no deja de ser un desierto, ¿no? Y cada celda de un cartujo es un pequeño desierto dentro de ese gran desierto, ¿no? San Bruno hizo un voto junto con otros amigos de irse al desierto y retirarse a buscar a Dios nuestro Señor. De San Bruno solamente se conserva una carta dirigida a uno de estos amigos, Raúl Levert, un sacerdote que llegó a ser, creo que sacerdote, que llegó a ser deán de la Catedral de Reims. Y como éste no cumplió su promesa, su voto de irse al desierto, esta carta simplemente es un gran elogio que San Bruno hace de la soledad y al mismo tiempo un reclamo a aquel que junto con él hizo ese voto delante de Dios de retirarse al desierto. Dice San Bruno: cuánta utilidad y gozo divino traen consigo la soledad y el silencio del desierto. Cuánta utilidad y gozo divino traen consigo la soledad y el silencio del desierto a quien los ama. Solo lo conocen quienes lo han experimentado. Aquí pueden los hombres esforzados recogerse en su interior, cuanto quieran, morar consigo, cultivar sin cesar los gérmenes de las virtudes y alimentarse felizmente de los frutos del paraíso. Aquí en el desierto se adquiere aquel ojo limpio, cuya serena mirada hiere de amores el esposo y cuya limpia puridad permite ver a Dios. Dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Aquí se vive en el desierto un descanso, un ocio activo. Se reposa en una sosegada actividad. Aquí concede Dios a sus atletas, por el esfuerzo del combate, la ansiada recompensa, la paz que el mundo ignora y el gozo en el Espíritu Santo. La soledad, el desierto, esta es aquella Raquel de hermoso rostro, más amada de Jacob, aunque menos prolífera que Lía, más fecunda, pero legañosa. En efecto, los hijos de la contemplación son menos numerosos que los hijos de la acción, pero José y Benjamín son más queridos de su padre que los otros hermanos. La comparación es maravillosa, ¿eh? Con Lía y con Raquel, ¿no? Lía, que es la madre de los 12 patriarcas, Raquel, que solamente tiene 2 hijos, pero es la esposa amada. La actividad, el activismo que vivimos hoy en día, ¿qué hacen? ¿No? Esas monjas, ¿qué hacen? ¿No? Y estamos continuamente valorando en números, en peso, en la vida de fe. Y la vida de fe no se mide en esas claves. Los hijos de la acción son más numerosos, pero José y Benjamín, hijos de la contemplación, son más queridos y agradables a su padre. Date. Esta es aquella parte mejor, la de la soledad, la que eligió María y nunca le será quitada. Es también aquella bellísima Sunamita, única doncella digna en todo Israel de mimar y dar calor a David ya anciano. Ojalá, hermano carísimo, la amases tú por encima de todo y al calor de sus brazos te inflamases en el amor divino. Si tu llama prendiese una vez en tu alma, pronto te haría despreciar la gloria del mundo con toda su halagadora y falsa seducción. No sentirías ninguna dificultad en abandonar las riquezas, fuente de preocupaciones y pesada carga para el alma.
sino que más bien experimentarías verdadero fastidio por los placeres tan nocivos al cuerpo como al alma. Por tanto, la soledad es la regla o escuela de la sabiduría, por la cual conocemos a Dios y nos conocemos a nosotros mismos. Y esta escuela de sabiduría consiste en dos acciones: remover aquellos obstáculos que tenemos para alcanzar la santidad y acercarnos a Dios nuestro Señor. Remover de nosotros los obstáculos que tenemos para la santidad y acercarnos a Dios. La soledad remueve esos obstáculos, nos aparta del mundo y que apartándonos del mundo nos aparta de sus placeres, de sus disipaciones, de sus tentaciones continuas. Se nos ha de grabar en nuestra mente y en nuestro corazón y en nuestra alma: en el mundo, pero sin ser del mundo. En el mundo, pero sin ser del mundo. El mundo es enemigo de nuestra santificación, porque el mundo es enemigo de Dios. Porque el mundo está bajo el dominio de Satanás. Y esto choca, mis queridos hermanos, con esas falsas espiritualidades, erróneas espiritualidades, que buscan poner una vela a Dios y una a Satanás, que quieren ser mucho de Dios y al mismo tiempo muy mundanos. Eso choca. Esas espiritualidades no son correctas, no son católicas, son otra religión, pero no la religión católica. Para los católicos, para el cristiano, el mundo es enemigo de Dios. Y la mundanidad es el peligro más grande que tenemos para nuestra santificación. Si hubiese que decir en una palabra la enfermedad de nuestra Iglesia actual, la palabra que referiría a esa enfermedad, esta situación, esta crisis, sería mundanidad. Nos hemos hecho mundanos. Alguien dijo por ahí atrás, hace unos años, en los 60, ¿no? Abramos las puertas al mundo. Claro, y el mundo entró. Entró por puertas, por ventanas, penetró corazones y corrompió mentes. Abramos las puertas al mundo. Y tanto abrieron. Resultado: secularizaciones, seminarios vacíos, destrucción de las familias, etcétera, 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 etcétera. La descristianización, secularización. Si no huimos con frecuencia a la soledad, el espíritu mundano, en mayor o menor escala, se nos mete por todas partes, se nos filtra. Recordad que nuestra piel es porosa. Entonces, si no nos protegemos, si no echamos crema solar de esta para que no nos entren los rayos UVA, para que no nos entre el rayo mundano, entra. Tenemos piel porosa. Y nadie, mis queridos hermanos, porque el que esté en pie de mano caiga, es tan fuerte como para luchar contra el mundo a cuerpo descubierto. Aquí hay que ir armados y en este caso muchas veces mejor huir. Hay dos tipos de formas de actuar contra la tentación. Una es enfrentarse y otra huir. Hay algunas en las que hay que enfrentarse de cara, pero hay otras que hay que huir. Y en este caso el huir es de valientes, porque la mundanidad es un enemigo terrible, es un monstruo gigante. Esa irrupción de la mundanidad quita pureza a nuestras almas, quita pureza a nuestra santidad.
Continúa así la carta de San Bruno. Harto conocidas para ti, para tu prudencia, esta frase: quien ama al mundo y a las cosas mundanas, placeres de la carne, concupiscencia de los ojos y ambición, no está poseído del amor del Padre. Y esta otra: el que quiere ser amigo del mundo, se constituye en enemigo de Dios. Eso de los santos de copas y todas estas cosas. San Bruno, aquí. El que quiere ser amigo del mundo, se declara enemigo de Dios. Puede haber mayor inquietud, mayor insensatez y locura, cosas más perniciosa y desgraciada que el pretender crearse enemistades con aquel cuyo poder es irresistible y cuya justa venganza nadie puede evitar. ¿Es que somos más fuertes que Él? ¿Podemos creer que su paciencia tan misericordiosa, que ahora nos invita a la penitencia, no castigará finalmente cualquier injurioso desprecio nuestro? ¿Qué mayor perversidad, en efecto, qué más contrario a la razón, a la justicia y a la misma naturaleza, que amar más a la criatura que al Creador, correr tras lo perecedero, olvidando lo eterno, y anteponer los bienes terrenos a los celestiales? ¡Qué mayor perversidad! ¡Qué cosa más contraria a la razón, a la justicia, a la misma naturaleza de las cosas! Amar más a las criaturas que al Creador, correr tras lo perecedero de este mundo y despreciar lo eterno, anteponer los bienes de aquí abajo a los bienes de la bienaventuranza del cielo. La soledad nos remueve esos obstáculos porque nos saca del mundo, ¿no? Pero el mundo va con nosotros. El mundo va con nosotros. Y entonces hay una segunda parte. Esa soledad, ese retiro, ese silencio ha de remover en nosotros y librarnos de las tres concupiscencias. La concupiscencia de los ojos, la concupiscencia del oído y la concupiscencia de la boca. Algunos que habéis venido alguna vez a una peregrinación conmigo, normalmente siempre canto la canción de la Despelona. Por el vino perdí el pelo y ahora me veo así, ¿no? Y entonces va cantando, perdí la frente, perdí las cejas, perdí los ojos, ¿no? Pues ojalá fuéramos despelonas, sin ojos, sin oídos y sin boca, porque no pecaríamos. Pero tenemos ojos, boca y orejas, ¿no? La soledad nos libra también de una triple guerra de los sentidos, la vista, el oído y la lengua. Esta es doctrina de San Efrem. De la guerra de la vista, la concupiscencia de los ojos, la curiosidad. El mundo ofrece en la licencia pública de sus modas y costumbres una amplia ocasión frecuente de pecar. Y es necesario tener la valentía para arrancar de ese medio los ojos que encuentran continua ocasión de escándalo. Esta separación no siempre puede conseguirse por la huida material a la soledad, pero se nos pide, se nos exige al menos el discreto recogimiento y la auténtica modestia en nuestras miradas, en las dos partes. No mirar lo que no debo de mirar, ni ir de tal manera que me miren. Creo que me entienden. No mirar lo que no tengo que mirar y no enseñar lo que no debo enseñar. Dice el Kempis, deja las cosas curiosas, lee aquellas cosas que te den más compunción que ocupación. Si te apartas de las ocupaciones superfluas y de andar ocioso y de oír noticias y murmuraciones, hallarás tiempo suficiente a propósito para entregarte a santas meditaciones. Hoy la gente que no tiene tiempo, la gente hoy no tiene tiempo porque nadie como nosotros trabajó hasta ahora. Pues la gente hoy no tiene tiempo, pero están todo el día aquí y todo el día sin hacer nada. Para rezar no hay tiempo.
Si te dejas de cuchicheos, de comentarios, de murmuraciones, de andar ocioso, hallarás tiempo suficiente y a propósito para entregarte a santas meditaciones. Por el WhatsApp sí y no. Y lo otro, lo hablamos en persona. Os lo recomiendo, ¿eh? Al WhatsApp lo imprescindible, sí, no. Y si es más materia, es decir, si son 3 palabras, lo hablamos en persona. No perdáis el tiempo. No perdáis el tiempo. Al teléfono, la regla de mi tía. Las llamadas, fuese para lo que fuese, comunicar una muerte, anunciar un nacimiento, felicitar la Pascua, el cumpleaños, aquello no duraba, si digo 20 segundos, creo que exagero. Tenía la mente de que el teléfono era caro, pues colgaba rapidísimo. Aquellas llamadas son tremendas, porque la pobre aún sigue así, ¿no? Corto, cambio. Conversaciones superfluas, críticas, murmuraciones. Si prescindimos de todo eso, ya veréis el tiempo. Lo dice la gente que ha dejado de fumar. Me sobra tiempo. Cuando uno fuma, por desgracia, parece que nunca tiene tiempo para echar el cigarro. Y cuando deja de fumar, le sobra tiempo. Sobra tiempo. Y más adelante dice el Kempis, ¿para qué quieres ver lo que no te conviene ver? ¿Para qué quieres ver aquello que no te conviene tener? El mundo pasa y sus deleites. Los deseos sensuales nos llevan a pasatiempos. Más pasada aquella hora, ¿qué nos queda? Sino pesadumbre de conciencia y derramamiento del corazón. La salida alegre, esto se lo podíamos decir a los que van de copas. La salida alegre causa muchas veces triste vuelta y la alegre trasnochada hace triste mañana. Así todo gozo carnal entra blandamente, mas al cabo muerde y mata. Todo gozo carnal entra blandamente, mas al cabo muerde y mata. Mi padre lo decía en su simpleza, ¿no? Las alegrías traen penas. Cuando nos veía a los hermanos así alborotados, muy contentos, no sé cuánto, mucho de fiesta, lo decía ya anunciaba, las alegrías traen fiesta. Madre, era un gafe. Algo pasaba. O nos rompíamos un diente, o rompíamos no sé cuánto, y aquella alegría, aquel gozo, aquella tal algarabía terminaba patas arriba todo, con llanto. Con llanto. Las alegrías traen penas, las alegrías mundanas, claro. La soledad nos libra de la guerra o nos ayuda en la guerra contra el oído. Por el oído, ¿qué entra? Entra la palabra de la adulación. ¡Qué bien te ha quedado! ¿Cómo lo has hecho? ¡Qué maravilla! ¡Qué no sé cuánto! Y con la adulación, ¿qué viene? La soberbia. Por el oído entra la palabra de la crítica, la detracción, la murmuración. ¿Y qué pasa? Se destruye la caridad, el amor que le debemos a nuestros prójimos y a nuestros hermanos. La palabra nos incita al mal y aquello que desconocíamos por una conversación que no habíamos debido tener, acabamos cometiéndolo por curiosos. La palabra frívola nos lleva al decaimiento de la caridad, a la tibieza del corazón y nos dispone al pecado. Por el oído entra también el error, la doctrina equivocada, y de confesar la verdad terminaremos siguiendo y siendo discípulos de la mentira. Kempis. Si no salieras ni oyeras noticias, mejor perseverarías en santa paz, pues te huelgas de oír algunas veces novedades, por tanto conviénete sufrir inquietudes de corazón. Yo desde el año 2012-2013 no leo nada, no veo nada. Me entero de todo, porque lógicamente al tener que tratar con la gente te vas enterando de todo, de lo más importante. Pero si me preguntáis nombres de ministros del gobierno, no sé ninguno. No sé ninguno. El presidente lo sé porque la gente se confiesa. Claro. Pero de los ministros no sé ninguno. Si me decís quién es el presidente o un jugador de fútbol del Madrid, yo estoy todavía en los tiempos de Raúl.
cuando yo era niño. ¿Dónde está Raúl, que ya será un abuelo, ¿no? Es decir, y vives feliz. Y vives feliz. El teatrillo del mundo no hace falta. Me preguntáis por nombres de cardenales, Isel de Sará, que tiene unos libros maravillosos, un hombre santito, ¿eh? Igual sale papa, ¿no?, en el próximo cónclave. Pero no sé más, no conozco. El que quiere oír novedades ha de sufrir las inquietudes y la intranquilidad del corazón. De la guerra de la lengua. El libro de los Proverbios ve al hombre de lengua libre como una ciudad desmantelada y sin murallas. Todos los males de la lengua están sintetizados en las palabras del apóstol. Carta de Santiago, simplemente os doy la cita, 3, capítulo 2, versículo 2 al 6. Carta de Santiago, Nuevo Testamento, capítulo 3, versículos de 2 al 6. Termino porque no quiero alargarme más. La soledad nos acerca positivamente a Dios, lo dice San Basilio. El que te habita, oh soledad, se eleva sobre sí mismo, porque teniendo el alma hambre de Dios, se pone sobre todo lo que es la tierra. Está suspendida en la fortaleza de la contemplación y separada del mundo. Vuela hacia el cielo y, esforzándose para ver lo que es superior a todo, desprecia todo lo demás. Es decir, la soledad es apta para dedicarse a la contemplación y al conocimiento de Dios, de los que brota espontáneamente el progreso del alma en la vida sobrenatural. Así, la soledad nos hace más hombres, haciendo que predominen en nosotros no los bajos instintos y las pasiones, sino la parte más noble y serena del hombre, su racionalidad y su espiritualidad. La soledad nos prepara para desarrollar nuestra acción en medio del mundo, para hablar con acierto y mostrarnos seguros y firmes en medio de la sociedad. La soledad trae lágrimas de arrepentimiento, consuelos celestiales, como ese hijo pródigo que cuando se quedó sin los amigotes de la fiesta, en aquella soledad rodeado de cerdos, le vinieron las lágrimas de contrición y de arrepentimiento y se le iluminó la mente para volver a Dios, para volver a su Padre. Al San Agustín, Señor, yo te buscaba por fuera y tú estabas dentro. En la soledad se encuentra lo que se perdió fuera de la misma. En una palabra, si en el bullicio se pierde a Dios, en la soledad se encuentra, se recobra. En la soledad aprendemos los secretos de las Escrituras. Dios tiene una palabra para las almas que viven en retiro. Las atraeré y las hablaré al corazón. Cuando vivimos en soledad de criaturas, Dios y los ángeles se nos acercan para darnos lo mejor de todas las compañías. Recordad cómo tras las tentaciones de Jesús en el desierto, vinieron los ángeles y les sirvieron. Recordad la soledad de Cristo en el huerto de los olivos y un ángel le consolaba. En definitiva, nuestra vida es como el camino del pueblo de Israel. Hemos sido salvados de la esclavitud por la gracia de la redención en el bautismo. Se actúa cada vez que nos confesamos y recibimos la absolución de nuestros pecados. Y el Señor quiere llevarnos al desierto, el caminar de nuestra existencia, nuestro éxodo, nuestra peregrinación. Allí el Señor nos da el maná, su carne, nos da su agua, que es su palabra. El Señor nos alimenta, pero en medio de la soledad, para hacernos entrar definitivamente en la tierra prometida. El que se retira a la soledad se prepara y dispone para entrar en la eternidad. Conclusión de todo esto, propósito concreto. ¿Qué tiempo tengo de soledad, de silencio, de recogimiento, de oración? ¿Lo tengo? ¿No lo tengo? ¿Voy a tenerlo? ¿Quiero tenerlo? ¿Cuándo lo voy a tener? ¿Cuánto de tiempo lo voy a tener? Los santos establecen como mínimo al día un cuartito de hora. Pero que no es nada, porque entre que nos ponemos y terminamos ya se ha pasado el cuarto de hora. San Ignacio, la hora de meditación. Santa Teresa, que es así más comprensiva, y el mismo San Enrique de Só, que es discípulo, y otros santos, ¿no?, el cuarto de hora de oración. Pero que sea cuarto de hora, que no empecemos que tengo que poner el móvil en modo avión y ya nos perdemos ahí, ya vemos las noticias. No, que sea cuarto de hora.
diario. Soledad, retiro, soledad, desierto. Es el fin de esta plática y a lo que quiero moveros.